Amigos, sin dudas, el autismo cada vez gana más interés a nivel mundial. Como bien saben, es una condición que se manifiesta en niños, en niñas, en la infancia temprana, sin distinción de razas ni clases sociales. Es una cuestión fascinante y todavía llena de misterios. Para hablarnos al respecto, nos visita Lucía Barbeito. Ella es activista, educadora y madre de un joven con autismo. Lucía, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Esa Z, ¿de dónde viene esa Z? ¿De la madre patria? Sí, soy española, pero llevo 25 años viviendo en Miami. Y bueno, ¿cómo te sientes? Bien, muy contenta. ¿Te sientes mayamera? ¿O todavía la madre patria habla mucho? Bueno, tengo ahí un poco de contradicción interna. Sí, okay. Sí, me gusta mucho Miami, pero obviamente echo mucho de menos mi familia porque no tengo familia aquí en este país, entonces la tierra tira mucho. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Hace 25 años? ¿Cómo llegaste? Bueno, mi marido, su madre vivía en España y fue a unas vacaciones a visitar a su madre y ahí nos conocimos, entonces fue el flechazo inmediato. ¿Y te trajo para acá? Sí, en principio la idea era un par de años y regresarnos a España, pero las circunstancias personales que después vinieron en mi vida, pues me han tenido alejada de esa idea y ahora llevo 25 años aquí. Bueno, pues fantástico. Se habla mucho del autismo, pero ¿cómo pudiéramos definirlo? ¿Qué es específicamente el autismo? Bueno, el autismo, para mí la palabra autismo tiene varias connotaciones. Okay. Obviamente, si le preguntas a un padre o a una persona que está conviviendo con esa condición qué es el autismo, pues para muchas personas yo te diría que incluso puede llegar a ser hasta una sentencia de muerte, ¿no? Ellos lo perciben como algo muy negativo porque obviamente entienden que es algo que no va a ser un camino fácil, ¿no? Sí. Entonces, si lo vemos desde la parte clínica, el autismo, bueno, y siempre me gusta mucho recalcar esto, el autismo no es una enfermedad. O sea, me sigue pareciendo sorprendente que a día de hoy, y recientemente he escuchado a personas que son profesionales del campo de la salud mental, decir que el autismo es una enfermedad. Entonces, el autismo siempre me gusta recalcar y poner mucho énfasis en eso. El autismo no es una enfermedad. ¿Es una condición? Es una condición neurológica que afecta principalmente las áreas de la comunicación y la socialización. Y obviamente a veces se extiende a conductas repetitivas y intereses bastante restringidos. Pero esencialmente es eso. El espectro es bastante amplio. Correcto. Y yo creo que en la medida de que se hace cada vez más ancho, pues cuesta identificarlo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que se ha hecho amplio en el sentido de que el DSM, que es como, yo siempre digo que es como la Biblia de los diagnósticos psiquiátricos, pues hace la última revisión que hicieron, lo que hicieron fue aglutinar a varios diagnósticos. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que antes era una condición independiente, ahora también está dentro y lo reagruparon en lo que le llaman ahora el Autism Spectrum Disorder, que es el espectro del autismo, ¿no? Trastorno del espectro del autismo. Y entonces por eso es que se ha ampliado ese espectro. Y obviamente ahí dentro de ese amalgama de diagnósticos que tenemos, pues tenemos personas que son desde personas muy funcionales, que son lo que consideramos de alto rendimiento, incluso hasta superdotados, y luego tenemos al otro lado del abanico, tenemos a los casos como en el caso de mi hijo, que son personas con un espectro del autismo muy poco funcional, son personas que no hablan, que no se comunican, que tienen muchas dificultades a la hora de ser independientes, y entonces, claro, es muy difícil, por eso yo siempre digo que cuando hablamos de autismo, hablamos de una sola persona, o sea, hablamos de un caso de autismo. No podemos pensar cuando decimos autismo en generalizar y tratar de entender lo que es todo ese espectro del autismo, porque ya digo, ahora mismo hay una condición que un abanico muy amplio de condiciones. Yo recuerdo que en mi infancia, en la escuela, que era una escuela donde iban muchos niños, no sé, 300 niños habían en mi escuela primaria, no recuerdo haber visto niños de esta condición. En el barrio donde me crié, no recuerdo haber visto niños de esta condición. Y desde hace un tiempo para acá, es rara la familia donde no tenga un integrante con esta condición. ¿A qué se debe el aumento de casos de autismo? Bueno, en principio, obviamente a un mejor diagnóstico. O sea, hoy cada día más la sociedad está... yo siempre digo que se escucha más de autismo, que no quiere decir que se sepa más de autismo. Porque la palabra autismo obviamente todo el mundo la conoce, pero si le preguntas a muchas personas qué es el autismo o cómo se manifiesta el autismo o qué apoyos necesitan las personas con autismo, pues yo estoy segura que en muchísimos casos ellos no te van a saber dar una respuesta. Entonces no es lo mismo
conocer el autismo, la palabra autismo, que saber de autismo. Entonces ha habido obviamente una concienciación mayor en cuanto a las situaciones de las personas con autismo, se diagnostica mucho más. No sé hasta qué punto creo que se está sobrediagnosticando en algunos casos, pero sí es cierto que hay muchos más diagnósticos. Es cierto, yo a veces tengo amigos que el niño tiene autismo, yo lo veo funcional, me parece un niño normal. Claro. Me dice, sí, es que entra desde un espectro X que es leve. Y yo veo un niño normal detrás de esto. Claro. ¿Hay algún negocio de la medicina detrás de esto? Pues como todo en la vida, sí. Yo creo que también el autismo se ha mercantilizado mucho. Ok, es importante también hablar de eso. Sí, y realmente, pues claro, obviamente yo digo que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Obviamente los padres necesitan recursos, entonces hay una serie de empresas... De beneficios, ¿no? Claro, entonces eso conlleva un beneficio que es que eres elegible para tener una serie de terapias que te pueden dar mejor o peor un servicio. Entonces esas agencias, pues obviamente se aprovechan de las condiciones de esta condición de autismo, pues para ofrecer los servicios, que algunos lo hacen de manera muy profesional, pero obviamente, pues como todo, o sea, el ser humano tenemos ese problema que siempre tendemos a aprovecharnos de las situaciones, y dentro de esta situación, pues hay muchas personas que obviamente también se aprovechan del negocio, aunque otras, como digo, son muy profesionales y sí realmente llevan su trabajo a cabo. Me imagino que en la medida de que aumenta el espectro, de que se identifican casos distintos, específicos, también se dificulte un poco la cura. Bueno, es que a mí también otra cosa que me interesa mucho recalcar, el autismo no tiene cura. No tiene cura. No tiene cura porque partimos de la base de que el autismo no es una enfermedad. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la cura de algo que no es una enfermedad? ¿Pero se pudiera encontrar una cura a una condición? Bueno, es que no podemos hablar de cura. Okay. Podemos hablar de intervenciones que pueden hacer que la vida de la persona sea mucho más fácil, en el sentido de que se convierta en alguien más independiente y con apoyos apropiados en el momento apropiado. Pueden, obviamente, pues ser personas que pueden convivir de una manera, pues como podemos convivir nosotros, ¿verdad? Obviamente hay casos en los que los apoyos los van a requerir toda la vida, como el caso de mi hijo, donde es una persona que no puede comunicarse, no puede hacer nada de manera independiente, y estas personas van a necesitar apoyos toda la vida. Luego hay casos dentro del espectro del autismo, como digo, los casos de alto rendimiento, que son más funcionales, que no necesariamente esos apoyos están relacionados con la parte de la independencia, en términos de decir, de que puedan ir al baño solos, de que puedan comer solos, sino van a necesitar apoyos que a lo mejor pueden englobar lo que ya partimos más hacia el área de la parte de salud mental, ¿no? Entonces hay personas que necesitan apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, sin entrar dentro de las situaciones en las que las personas con autismo, en muchos casos, pues tienen asociadas lo que llamamos comorbilidades. Entonces, en esos casos, pues obviamente la situación se dificulta mucho más, y ahí no solamente tenemos estas necesidades de independencia, sino también de lo que es la parte médica. Entonces, ahí entra ya el tema de la medicación y, bueno, en el caso de mi hijo, que también desarrolló epilepsia, pues son casos mucho más complejos. Pero los apoyos se necesitan en cualquier parte del abanico este. Si hay algo que le preocupa a los padres, es el futuro de sus hijos. Yo creo, cuando veo estos casos, y sobre todo como el caso de su hijo, que tiene una condición severa, siento que una preocupación vital, a lo mejor no es la más importante, me lo dirá usted, es qué pasará con ellos cuando uno no esté. Existen los recursos, las vías, existen las maneras, los caminos para uno como padre garantizar o dejar garantizado, entre comillas, el futuro de estos hijos cuando uno no esté. Bueno, pues obviamente esa es la preocupación de todo padre, que su hijo no puede, o que entiende que su hijo no va a poder ser independiente, ¿verdad? Entonces, esa preocupación está latente en todos los padres. Yo creo que en todos los padres en general, pero especialmente en los padres, como digo, que donde saben que los hijos van a necesitar más apoyo. En ese sentido, pues obviamente la preocupación se incrementa porque sabemos que la sociedad no está preparada para dar respuesta a todas esas necesidades. ¿Y no hay programas? ¿No hay ningún programa donde uno, pague y deje un dinero para cuando uno no esté? No existe, explícanos esto, porque a mí me preocupa eso. Sí, existen, obviamente, lo que le llaman aquí el trust de discapacidad, ¿no? O sea, existen formas legales donde tú puedes mantener un dinero para dar respuesta a las necesidades de tu hijo en el futuro, pero más que el tema económico, a mí me preocupa el tema humano, en cuanto a dónde va a estar esa persona, sí, claro. Quién va a ser la persona que va a dar respuesta a sus necesidades, cómo se van a abordar esas necesidades. Y obviamente lo que vemos en este momento son lugares donde tú los puedes poner, pero que obviamente pues en muchos casos
cuando tú vas a los lugares y tú ves las actividades que se hacen con ellos, o digamos el entorno en el que se mueven estos niños, pues te das cuenta de que realmente falta mucho por hacer. O sea, no tenemos los mismos recursos que destinamos para niños o para la educación de personas neurotípicas, donde vemos que se dedican cantidades astronómicas de dinero para dar respuesta a esas necesidades. Vemos que faltan recursos para estas personas que no son tan funcionales. Entonces, es como que siempre estamos a la cola de todo, ¿no? Y entonces es como que recogemos lo que ya nadie quiere, por decirlo así, ¿no? Sí. Lo que sobra, pues, entonces, para estas personas. Entonces, si vamos a las escuelas, nos damos cuenta de que estos niños pues no están en aulas donde obviamente está la mejor tecnología, los mejores servicios. O sea, vemos que son niños que están en aulas, en muchos casos al final del edificio, en muchos casos en aulas que son prefabricadas, que no forman parte de lo que es el edificio físico como tal, ¿no? Entonces, claro, en anexos, digamos. Exactamente. Son escuelas, son clases, aulas que se fabrican, prefabricadas, para ponerlas dentro de lo que es el entorno del colegio, pero no forman parte de lo del que edificio central, la estructura del edificio, claro, como tal, ¿ves? O sea, hay una especie de marginación. Bueno, de marginación silenciada, diría yo. O sea, hay como un pacto de no agresión, donde nadie habla mal de nadie y donde nadie critica a nadie para poder seguir, digamos, de alguna manera pudiendo ejercer tu profesión, en este caso de los profesionales de la salud, los profesionales de la educación. Entonces, es como, yo percibo esto sinceramente en estos 20 años que llevo con mi hijo batallando y peleando y luchando. Siento que en muchos casos, no digo en todos, pero en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que es como el pacto de no agresión. Vamos a no criticar a esta agencia o vamos a no criticar a esta escuela porque entonces nos vemos afectados todos. O sea, una pregunta, tú no has perdido tu vínculo con Europa. ¿Nos pudieras dar una valoración de cómo se manejan estos casos en el viejo continente en comparación con Estados Unidos? ¿Dónde hay mejor política? ¿Dónde tiene más futuro? ¿Dónde estamos más avanzados? ¿Ellos, nosotros? Bueno, mira, precisamente estuve haciendo una entrevista recientemente en un programa de allá de España y yo les contaba la cantidad de servicios que existen en este país. Y sí es cierto que en este país hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de servicios que se ofrecen, que no necesariamente quiere decir que esos servicios se estén llevando a cabo de la manera que se tienen que llevar a cabo. O sea, estamos hablando de cantidad, no de calidad. Exactamente. Eso es otra cuestión que, bueno, puede ser muy debatible y se puede discutir en otro momento. Pero en cuanto a la cantidad de servicios, sí es cierto que aquí existen muchos más servicios. España en concreto, que es el país que yo conozco, no sé el resto de Europa, pero en España, que es donde yo más vinculada estoy, sí es verdad que falta mucho por hacer en cuanto al tema de recursos, hay muchísimos menos recursos. Pero sí es cierto, y me gustaría también resaltar eso, que España es un país que está muy a la cabeza en cuanto al tema de la concienciación, de todo lo que es la difusión del autismo, de todo lo que es el enseñar, el hablar, el crear personas profesionales que saben, que conocen del autismo y que llevan a la práctica todo lo que tiene que ver con el autismo. En eso sí es cierto que España considero que es un país que está bastante avanzado. ¿Qué pudiera hacer la sociedad para mejorar la vida de las personas con autismo? Bueno, principalmente yo siempre digo que muchas veces no se trata de dinero, porque partimos de la base de que necesitamos ser una sociedad un poquito más empática, tener un poquito más conciencia y obviamente no cansarnos de hablar del autismo, de concienciar sobre el autismo, de tener en cuenta que el autismo en muchísimos casos, porque obviamente en los casos, como siempre resalto el caso de mi hijo porque es un niño muy poco funcional y es muy evidente su discapacidad, pero no podemos olvidarnos de que el autismo a veces también es una discapacidad invisible. O sea, las personas que están dentro del espectro del autismo, que son personas muy funcionales, obviamente no llevan un cartelito de soy autista. Entonces, es muy difícil para esas personas lograr esa inclusión de la que tanto hablamos. Que a mí no me gusta hablar de inclusión, me gusta hablar de convivencia. Porque creo que si nos convirtiésemos en una sociedad un poquito donde tratásemos a los demás de una manera como... Mira, para mí la clave es trata a los demás como a ti te gustaría que te tratasen. Creo que esa es la clave. Si tú tratas al prójimo de la manera que a ti te gustaría que te tratasen, creo que la sociedad sería mucho mejor. Y obviamente trabajar mucho, porque falta mucho por hacer, en cuanto a dar una respuesta a las necesidades de estas personas que, como digo, van desde la parte del apoyo psicológico. Otra parte que encuentro que falta mucho es el apoyo psicológico a la familia,
porque no podemos olvidarnos de que el tener que convivir con una persona 24 horas y en muchos casos a estos niveles de ser personas muy poco funcionales, el nivel de desgaste. El nivel de desgaste es muy grande. emocional Sí, es y psíquico. profundo, es muy profundo. Claro. ¿Y dónde pueden encontrar estas personas, o sea, las familias que tienen casos de este tipo en casa, dónde pueden encontrar apoyo? ¿Existe algún lugar? ¿Existen algunos materiales de consulta? Bueno, existen muchas páginas web, existen muchas organizaciones, por ejemplo aquí en Miami Parent to Parent, la organización en la que yo soy miembro de la Junta de Directores. ¿De cuál es? Soy miembro del Board del Autism Society of Florida, de la Asociación de Autismo de la Florida. Entonces nosotros ofrecemos recursos, ofrecemos apoyo y también nos movemos mucho a nivel legislativo. O sea, una de las iniciativas que a nosotros nos interesa mucho y a mí a título personal, y fue una de las razones por las que yo me involucré con esta organización, es para una de las iniciativas que estamos llevando a cabo, que es que se instalen cámaras en las aulas de educación especial. Porque mi hijo tuvo un accidente en el sistema público escolar, mi hijo perdió los dientes frontales y entonces a día de hoy yo todavía no sé qué pasó. Entonces, para mí es muy importante, no solamente para garantizar la seguridad de los estudiantes, pero también, obviamente, si hay un problema, bueno, que en los que se haya que investigar y también para defender los intereses de las maestras, porque puede ser el caso, ¿no?, inverso, de que sea la familia la que ataque al sistema escolar y ellos puedan defenderse también de alguna manera. Muy bien. Creo que la iniciativa beneficiaría a ambas partes. Bueno, para las personas que nos están viendo, ¿dónde pueden encontrarte? En tus redes sociales. Creo que eres una youtuber. No, ¿Te has hecho youtuber? No, soy humildemente, bueno, tengo un humilde canal de YouTube donde cuando tengo tiempo, porque obviamente sí, me imagino mis obligaciones profesionales, yo me dedico... soy especialista en apoyo conductual y me dedico al campo de la salud. Entonces, en este momento, cuando puedo, hago mis pequeñas entrevistas, entrevisto a personas para promover la inclusión, para promover, bueno, personas que se superan, que tienen historias bonitas que creo que vale la pena contar. Y también tengo mi Instagram. ¿Dónde te encontramos? Dame un nombre. Bueno, @LuciaBarbeito. @LuciaBarbeito, con Y. Con Y. Barbeito, con Y. Muy bien. Bueno, Lucía, ha sido un placer conversar contigo. Discúlpame las lagunas que tengo en este tema. Yo creo que aquí, conociéndote, también aprendemos todos. No solo las personas que están en casa, sino yo también aprendo. Y yo encantada de volver cuando queráis, para seguir difundiendo la misión de concienciar sobre el autismo y mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Nosotros cuando regresemos contestaremos sus preguntas en el segmento de inmigración. Ahora nos vamos con un importante mensaje. Ya regresamos. En Saber que se puede.